Tus ideas creativas más poderosas no están bloqueadas, sino enterradas en tu sombra psicológica, y Tesla sabía exactamente cómo resucitarlas. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la creatividad. Lo tenemos todo al revés. Pasamos nuestras vidas tratando de forzar la inspiración, esforzándonos más, luchando contra los bloqueos creativos. Mientras tanto, nuestras habilidades creativas más poderosas permanecen escondidas en nuestra sombra, esas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, suprimido o que nos han enseñado a ocultar. Tesla entendió algo profundo. Tu creatividad no está bloqueada porque te falte inspiración. Está bloqueada porque te han enseñado a temer y suprimir los aspectos de ti mismo que contienen tu mayor genio creativo. Esta visión radical desafía todo lo que creemos saber sobre el proceso creativo. Pero aquí está lo que Tesla descubrió que cambia todo sobre la creatividad. Tesla pasó años estudiando la conciencia junto a sus experimentos eléctricos. Se dio cuenta de que así como la electricidad fluye a través de los circuitos, la energía creativa fluye a través de la psique integrada. Pero cuando nos fragmentamos, rechazando partes de nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestras ideas poco convencionales, creamos cortocircuitos creativos. La energía que debería fluir libremente a través de nuestra conciencia se queda atrapada en resistencias psicológicas. Aquí es donde el trabajo revolucionario de Carl Jung se vuelve esencial. Jung predijo que los individuos creativos que realmente transformarían el mundo serían aquellos que aprendieran a integrar su sombra, no a eliminarla, sino a incluirla conscientemente en su proceso creativo. Tesla fue la prueba viva de este principio, décadas antes de que Jung lo articulase por completo. Este video revelará la técnica exacta de integración de la sombra de Tesla, un método de 7 minutos, el mismo que Carl Jung predijo que separaría a los creadores ordinarios de los innovadores revolucionarios que transforman el mundo. Descubrirás por qué tus aspectos más reprimidos contienen tus mayores regalos creativos, cómo llevar estos elementos a la conciencia de manera segura y, lo más importante, experimentarás la exacta meditación de 7 minutos que Tesla utilizó para desbloquear descubrimientos tras descubrimientos en su laboratorio. Al final de esta sesión, dominarás la técnica de arqueología en sombra de Tesla, la capacidad de excavar el genio creativo suprimido que ha estado esperando tu vida entera para emerger. Tendrás una técnica práctica diaria para mantener este flujo creativo integrado. Y nunca más confundirás la resistencia creativa con la incapacidad creativa. Ahora, antes de sumergirnos en la técnica de Tesla en sí, necesitamos entender la base psicológica que hace que este método sea tan poderoso. Comencemos examinando cómo se forman realmente los bloqueos creativos en primer lugar. Piensa en tu infancia. ¿Recuerdas un momento en el que creaste libremente, sin autoconciencia ni miedo al juicio? Tal vez dibujaste imágenes salvajes e imaginativas, contaste historias elaboradas, construiste estructuras imposibles con bloques o bailaste con completa libertad. Ese flujo creativo se sentía sin esfuerzo porque aún no habías aprendido a rechazar partes de ti mismo. Luego, en algún momento del camino, tal vez en la escuela, tal vez en casa, quizás a través del condicionamiento social, aprendiste que ciertos tipos de expresión creativa eran incorrectos, demasiado extraños, demasiado audaces, demasiado diferentes. Aprendiste a crear dentro de límites aceptables. Y de manera inconsciente comenzaste a empujar tus impulsos creativos más auténticos a la sombra.
Recuerda tu infancia, puedes rememorar el momento en que primero dudaste antes de compartir una idea creativa salvaje. Esa duda fue tu primera sombra creativa naciendo. Aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cada vez que suprimes un impulso creativo, no solo estás perdiendo esa única idea, estás entrenando a tu psique para temer y evitar el territorio psicológico donde surgió ese impulso. Con el tiempo, esto crea vastas regiones de posibilidad creativa que se vuelven inconscientes, inaccesibles a tu conciencia ordinaria. La psicología detrás de la supresión creativa es fascinante y trágica. Estudios del Instituto Nacional de Salud Mental muestran que los niños demuestran una disminución dramática en la habilidad creativa a medida que avanzan por los sistemas educativos tradicionales. A la edad de 7 años, la mayoría de los niños muestran evidencia de una autocensura creativa significativa. Para la adolescencia, la mayoría ha aprendido a rechazar automáticamente las ideas creativas antes de que siquiera lleguen a la conciencia. Déjame contarte lo que le ocurrió a María, una diseñadora gráfica con la que trabajé. Llevaba meses bloqueada creativamente, diciéndose a sí misma que simplemente no era ese tipo de artista. Durante nuestra primera sesión, le pedí que dibujara algo que normalmente rechazaría como demasiado extraño. Su mano temblaba mientras trazaba espirales abstractas y símbolos extraños. «He estado soñando con esto durante años», susurró, pero pensaba que no tenía sentido. Esa obra sin sentido se convirtió en el avance que lanzó su serie de arte más exitosa. Coloca tu mano sobre el pecho ahora mismo. ¿Sientes esa tensa familiaridad al pensar en compartir tu idea creativa más extraña? Esa sensación física es tu sombra creativa tratando de comunicarse contigo. Este proceso ocurre a través de lo que los psicólogos llaman crítica interna creativa internalizada. Desarrollas una voz interior que juzga, de forma predecible, los impulsos creativos como irreales, inapropiados o indignos de expresión. Esta voz se convierte en algo tan automático que lo experimentas como tu propio pensamiento racional, sin reconocer que es una supresión aprendida. Pero aquí es donde la percepción de Tesla se vuelve revolucionaria, y esto va a cambiar todo lo que pensabas saber sobre la creatividad. Esta energía creativa acumulada explica algo que probablemente has experimentado, pero nunca comprendido. Se dio cuenta de que los aspectos creativos reprimidos no desaparecen. Se acumulan en el inconsciente con una enorme energía. Es como represar un río. El agua no desaparece, genera presión. Y cuando aprendes a integrar conscientemente estos elementos creativos reprimidos, esa energía creativa acumulada se convierte en flujo creativo. ¿Alguna vez has notado cómo tus ideas más innovadoras a menudo se sienten ligeramente peligrosas? Como si estuvieran desafiando algún límite invisible. Esa es tu sombra creativa llamándote. Esas ideas se sienten peligrosas porque surgen de los mismos territorios psicológicos que has aprendido a evitar. Aquí es donde la mayoría de las personas se asustan y retroceden. Sienten el poder de estos impulsos creativos sombríos, pero también sienten la vieja programación que les dice que estos impulsos son peligrosos, inaceptables o irreales. Así que retroceden hacia una expresión creativa, segura y convencional. Nunca descubren que la integración consciente de la sombra es, en realidad, el camino más seguro y poderoso hacia la creatividad auténtica. Tesla entendió que el miedo creativo no se trata de peligros externos, sino de fragmentación interna.
Imagina tu psique como una casa con habitaciones cerradas. En las áreas principales expresas tu creatividad aceptable, el estilo de pintura que tu profesor de arte aprobó, los temas de escritura que parecen seguros, las ideas que no te harán reír. Pero detrás de puertas cerradas viven tus impulsos creativos salvajes y auténticos. El poema sobre tu miedo más profundo, la idea de negocio que parece imposible, el estilo artístico que acelera tu corazón, pero aterra a tu mente racional. Tesla descubrió que la energía creativa no puede fluir libremente a través de una casa con habitaciones cerradas. La presión se acumula, creando lo que se siente como un bloqueo creativo. La energía que estaba encerrada en la resistencia psicológica se vuelve disponible como flujo creativo. Una parte de ti quiere expresarse auténticamente, mientras que otra parte teme las consecuencias de esa expresión. Esta división interna se manifiesta como parálisis creativa. Pero cuando aprendes a abrazar conscientemente tu sombra creativa, sin dejarte llevar ciegamente por ella, sino integrándola de manera consciente, el conflicto interno se disuelve. La energía que estaba encerrada en la resistencia psicológica se vuelve disponible como flujo creativo. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Tesla. Déjame compartir el momento específico en el que hizo este descubrimiento crucial. Cierra los ojos un momento e imagina que estás en el laboratorio de Tesla a medianoche en 1898. El aire crepita con electricidad, pero Tesla permanece inmóvil en su silla, mirando un experimento fallido tras otro. Su mente científica y racional sigue empujando los mismos caminos lógicos, pero nada funciona. Puedes sentir su frustración. Ese pensamiento atrapado y circular que conoce cualquier persona creativa. Ahora mira lo que sucede cuando toma la decisión que lo cambia todo. Déjame compartir un ejemplo específico de las notas de laboratorio de Tesla. En 1898 estaba trabajando en tecnología de control remoto, pero su formación científica lo seguía empujando hacia enfoques electromagnéticos convencionales. Mientras tanto, seguía teniendo destellos intuitivos sobre lo que él llamaba influencias etéreas. Ideas que parecían demasiado místicas, demasiado poco convencionales para una seria consideración científica. Durante meses Tesla intentó reprimir estas percepciones místicas, centrándose únicamente en enfoques racionales. Su progreso se estancó por completo. Entonces decidió involucrarse conscientemente con estas ideas místicas rechazadas, no como una verdad literal, sino como material creativo. Pasaba tiempo cada día dialogando con estas percepciones místicas reprimidas, pidiéndoles que le mostraran su perspectiva sobre el control remoto. El avance llegó en cuestión de días. Al integrar su conciencia intuitiva mística con su mente racional científica, Tesla desarrolló las patentes fundamentales para el control remoto por radio, una tecnología que estaba décadas adelantada a su tiempo. En el momento en que Tesla dejó de luchar con sus percepciones místicas y comenzó a colaborar con ellas, su laboratorio se convirtió en un parque de diversiones de innovaciones imposibles. Esto es lo que se ve en la integración. No se trata de elegir entre lógica e intuición, sino de crear un diálogo entre ambas. Las percepciones místicas no eran literalmente ciertas, pero contenían perspectivas creativas a las que su mente racional por sí sola no podía acceder. ¿Alguna vez has tenido una idea que se sintiera demasiado mística, demasiado fuera de lugar para tu mente racional? Esa tensión entre la lógica y la intuición. Tesla sintió exactamente la misma lucha. La diferencia fue lo que hizo a continuación. Este avance revela algo crucial.
Incluso Tesla tuvo que confrontar las partes de sí mismo que limitaban su potencial creativo. Este es el poder de la integración de la creatividad de la sombra. Tus aspectos creativos reprimidos no son necesariamente correctos en un sentido literal, pero contienen formas de ver y conocer que tu conciencia ordinaria no puede alcanzar. Cuando aprendes a incluir estas perspectivas conscientemente, tu rango creativo se expande exponencialmente. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas encuentra aterrador sobre este proceso de integración, y es precisamente lo que liberará tu creatividad. Para acceder a estas perspectivas creativas ampliadas, primero debe suceder otra cosa. Ahora necesitamos hablar de algo que la mayoría de las personas encuentra aterrador, y es lo que liberará tu creatividad. Necesitamos hablar de la muerte de las limitaciones creativas. Esta es la parte del proceso que requiere más valentía, porque implica dejar ir las identidades creativas familiares que ya no te sirven. La mayoría de las personas han desarrollado lo que los psicólogos llaman una persona creativa, una identidad socialmente aceptable en torno a sus habilidades creativas. Tal vez te veas a ti mismo como el práctico, o el analítico, o alguien creativo, pero no artístico. Estas identidades se sienten seguras porque son predecibles y socialmente cómodas. Pero estas personas creativas son en realidad limitaciones. Definen no solo lo que puedes crear, sino también lo que incluso puedes imaginar crear. Y a menudo, tu mayor potencial creativo existe precisamente en los territorios que tu persona creativa excluye. Carl Jung escribió extensamente sobre la necesidad de lo que él llamó muerte creativa, la disolución consciente de identidades limitantes que bloquean el crecimiento psicológico. En el ámbito creativo, esto significa estar dispuesto a dejar morir los aspectos de tu identidad creativa que se han convertido en prisiones, en lugar de ser expresiones de tu verdadera naturaleza creativa. Este proceso puede sentirse aterrador porque crea temporalmente lo que Jung llamó caos creativo. Cuando liberas identidades creativas limitantes, no sabes de inmediato qué las reemplazará. Hay un período de incertidumbre creativa que la mayoría de las personas encuentra insoportable. Quiero que imagines algo que podría sentirse aterrador. ¿Qué pasaría si mañana por la mañana no fueras el práctico o el analítico? ¿Y si esas etiquetas simplemente desaparecieran? ¿Sentiste ese ligero pánico? Esa es tu persona creativa, dándose cuenta de que podría no ser tan sólida como parece. Sé que esto suena aterrador, pero aquí está lo que nadie te dice sobre la muerte creativa. En realidad, no es muerte. Es metamorfosis. Piensa en una oruga disolviéndose en su capullo. Desde la perspectiva de la oruga, esto se siente como una destrucción completa, pero lo que realmente está ocurriendo es una transformación en algo mucho más magnífico. Tus limitaciones creativas no están siendo destruidas, están siendo compostadas en un terreno fértil para que emerja tu auténtica naturaleza creativa. El no saber no es vacío. Es una gestación llena de posibilidades creativas infinitas. Pero Tesla entendió que este caos creativo es, en realidad, el vacío fértil del que surge la innovación auténtica. En sus diarios, escribió sobre entrar en la oscuridad creativa como un prerequisito necesario para obtener grandes insights. Aprendió a recibir la incomodidad de no saber como una señal de que estaba accediendo a niveles creativos más profundos.
Piensa en la identidad creativa que has construido a tu alrededor. ¿Qué tipos de creatividad asumes automáticamente que no se te dan bien? ¿Qué territorios creativos evitas porque no encajan con tu imagen de ti mismo como persona creativa? Precisamente en esos territorios evitados es donde habita tu sombra creativa. Esta comprensión del coraje creativo nos lleva al corazón del método de Tesla. El proceso de integración comienza con lo que Tesla llamaba coraje creativo, la voluntad de acercarte a tus propias limitaciones creativas con curiosidad en lugar de con evitación. En lugar de proteger tu identidad creativa, familiar, te interesa genuinamente descubrir qué potenciales creativos has estado excluyendo inconscientemente. Con esta comprensión del coraje creativo como base, ahora estás listo para el método revolucionario de Tesla. Esta es la técnica exacta que desarrolló para transformar el miedo creativo en flujo creativo. Ahora llega el momento que has estado esperando, la técnica exacta de 7 minutos de Tesla que lo cambió todo. Ahora viene la técnica real de 7 minutos que Tesla utilizó para integrar su sombra creativa y desbloquear innovaciones extraordinarias. Esta práctica es engañosamente simple, pero requiere un compromiso total con el proceso. Tesla descubrió que 7 minutos era la duración óptima para acceder al material de sombra sin sentirse abrumado por contenidos inconscientes. Sesiones más cortas no permiten el tiempo suficiente para que las defensas se relajen. Sesiones más largas pueden llevar a un desbordamiento psicológico. Aquí te explico cómo prepararte para la meditación de sombra creatividad de Tesla. Primero, encuentra un espacio donde no te interrumpan durante al menos 10 minutos. Tesla siempre practicaba esta técnica en su laboratorio a altas horas de la noche, cuando las defensas de la mente racional eran más suaves. Si es posible, practica con una luz tenue. La luz brillante tiende a activar el pensamiento analítico, mientras que una luz más suave permite que el material inconsciente aflore más fácilmente. Siéntate erguido en una posición cómoda. Tesla insistía en sentarse en lugar de tumbarse porque esta técnica requiere una alerta consciente, no relajación. No estás tratando de escapar de la conciencia normal, estás tratando de expandirla para incluir contenidos que normalmente están en la inconsciencia. ¿Recuerdas a María de antes? Justo aquí es donde empezó a temblar, no por miedo, sino por emoción. Su sombra creativa finalmente estaba siendo invitada a la conversación. Toma 3 respiraciones profundas, pero no intentes calmarte ni alcanzar ningún estado particular. El objetivo no es la paz, es la integración. Te estás preparando para encontrarte conscientemente con aspectos de ti mismo que has estado evitando inconscientemente. Ahora, coloca tu mano izquierda sobre tu corazón y tu mano derecha sobre tu plexo solar. Tesla descubrió que esta colocación específica de las manos crea un circuito entre el centro emocional del corazón y el centro de la voluntad creativa. Mantén esta posición durante toda la meditación. Cierra los ojos y comienza con la pregunta fundamental de Tesla: ¿qué potencial creativo tengo miedo de expresar? No intentes responder a esta pregunta de manera lógica, simplemente manténla en tu conciencia y observa lo que surja: imágenes, sensaciones, recuerdos, emociones o impulsos. Sea lo que sea que surja, resiste la tentación de juzgarlo como bueno o malo, realista o no realista. Estas evaluaciones son exactamente los mecanismos que han mantenido tu sombra creativa en la inconsciencia. En su lugar, recibe lo que surja con curiosidad. Tesla escribió en sus notas:
Doy la bienvenida al impulso creativo prohibido como un mensajero de mi potencial creativo expandido. Durante los primeros 2 minutos, simplemente nota qué impulsos creativos, ideas o deseos surgen que normalmente tiendes a suprimir o descartar. No intentes entenderlos ni averiguar cómo usarlos de manera práctica. Solo obsérvalos con atención amistosa. Durante los minutos 3 y 4, comienza a dialogar con estos aspectos creativos reprimidos. Pregúntales directamente, ¿qué quieres crear a través de mí? ¿Qué visión llevas que no he estado dispuesto a ver? Nuevamente, no exijas respuestas lógicas. Deja que las respuestas lleguen como imágenes, sentimientos o sabiduría intuitiva. En los minutos 5 y 6, visualiza estos aspectos creativos en sombra, no como separados de ti, sino como partes integradas de tu identidad creativa expandida. Verás que creas desde este espacio integrado, expresando no solo tus habilidades creativas familiares, sino también aquellos potenciales creativos que antes habías rechazado. Para el minuto final, imagina la energía creativa fluyendo libremente a través de todo tu ser, sin resistencia interna, sin territorios creativos marcados como prohibidos. Siente cómo sería crear desde una autenticidad creativa completa, con todos los aspectos de tu naturaleza creativa incluidos de manera consciente. Pausa el video aquí si deseas probar esto ahora mismo. Esperaré. Ya sea que lo estés haciendo ahora o planes para intentarlo más tarde, esto es lo que hace que esta técnica sea revolucionaria. No estás tratando de encontrar nueva creatividad, estás excavando arqueológicamente el genio creativo que ya está dentro de ti. Cuando abras los ojos después de exactamente 7 minutos, comprométete de inmediato a alguna forma de expresión creativa. Escribe, dibuja, muévete, canta o habla durante al menos 3 minutos sin editar ni censurar. Deja que lo que quiera emerger a través de ti se exprese libremente. Este paso de integración es crucial, ayuda a anclar el material en sombra en la acción creativa consciente. Tesla practicó esta técnica todos los días durante 3 meses, y durante ese tiempo desarrolló algunas de sus innovaciones más revolucionarias. La clave es la consistencia más que la intensidad. 7 minutos al día son más poderosos que sesiones más largas y esporádicas. Esto es lo que le sucedió a Jennifer, una directora de marketing que probó esta técnica. Día 1. Visiones extrañas de sus presentaciones, convirtiéndose en instalaciones de arte interactivas. Día 7. Esas visiones locas se convirtieron en la campaña más exitosa en la historia de su empresa, porque finalmente dejó de rechazar al artista que hay dentro de la empresaria. Pero lo que sucede cuando te comprometes a esta práctica transformará cómo entiendes la creatividad misma. Lo que sucede a continuación te dejará boquiabierto, porque estás a punto de entender algo que lo cambia todo. Estás a punto de comprender cómo la creatividad y la integración de la sombra crean un estado que Tesla llamó conciencia de posibilidad imposible. Cuando integras con éxito los aspectos creativos reprimidos, ocurre algo extraordinario en tu conciencia. Comienzas a percibir soluciones creativas que eran literalmente invisibles para tu conciencia fragmentada. No es que te vuelvas más creativo, descubres que ya eras mucho más creativo de lo que te dabas cuenta. Tesla describió esta conciencia creativa integrada como algo parecido a un rayo, iluminando la oscuridad del pensamiento limitado. De repente, las conexiones se vuelven obvias, lo que antes era inimaginable. Problemas que parecían irresolubles revelan soluciones elegantes.
Proyectos creativos que se sentían abrumadores se vuelven claros y manejables. Esto no es pensamiento positivo ni pensamientos creativos ilusionistas. Este es el resultado natural de incluir material creativo previamente inconsciente en tu conciencia. Cuando tu psique está fragmentada, solo puedes acceder a una fracción de tu verdadera inteligencia creativa. Al integrar el material de la sombra, obtienes acceso a un conocimiento creativo que siempre ha estado ahí, pero que antes no estaba disponible. En el caso de Tesla, la integración de la sombra le permitió unir dominios aparentemente incompatibles. La intuición mística con la racionalidad científica, la imaginación visionaria con la ingeniería práctica, el genio individual con principios universales. Las innovaciones que resultaron fueron tan avanzadas que muchas no se comprendieron completamente hasta décadas más tarde. Déjame mostrarte exactamente cómo se ve esto. Sara, una contable, siempre decía que no era creativa. Después de la integración de la sombra, estaba revisando informes financieros cuando de repente vio los números como una historia. Patrones que revelaban exactamente qué estrategias de marketing estaban funcionando. Esto no era una nueva creatividad, era una creatividad que siempre había estado ahí, esperando ser integrada. Pero aquí está lo que Tesla entendía y que la mayoría de las personas no capta. Integrar tu sombra creativa no solo mejora tus habilidades creativas existentes, revela territorios creativos completamente nuevos que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Déjame darte otro ejemplo práctico. Quizás siempre te has considerado poco artístico porque no puedes dibujar de manera realista. Pero cuando integras tu sombra creativa, podrías descubrir que tu talento artístico particular reside en la expresión abstracta, el arte conceptual o la creatividad kinestésica a través del movimiento. La identidad de poco artístico en realidad te protegía de descubrir potenciales artísticos que no encajaban en definiciones convencionales. O tal vez has evitado escribir porque piensas que no eres bueno con las palabras. La integración de la sombra podría revelar que tu don para la escritura no radica en la prosa convencional, sino en crear imágenes vívidas, metáforas poderosas o una honestidad emocional cruda que conmueve profundamente a las personas. Piensa en Michael Jordan practicando con su mano no dominante, no para volverse zurdo, sino para convertirse en un jugador completo. Esta práctica de oposición creativa no se trata de cambiar quién eres, se trata de acceder a músculos creativos que no sabías que tenías. El yo creativo integrado no intenta ser bueno en todo, en cambio, descubre su firma creativa única, la combinación particular de habilidades y perspectivas que solo tú puedes aportar a la existencia. La genialidad de Tesla no era que fuera bueno en ingeniería eléctrica convencional. Su genialidad era que podía integrar la racionalidad científica con la imaginación visionaria de formas que nadie antes había intentado. Esto es lo que se ve como una auténtica expresión creativa. No copiar modelos creativos existentes, sino descubrir y expresar tu propia naturaleza creativa única. Cuando integras el material de la sombra, dejas de intentar crear como otras personas y comienzas a crear como tú mismo, pero una versión expandida e integrada de ti que incluye potenciales que nunca has explorado conscientemente. La libertad creativa surge cuando dejas de defenderte contra aspectos de tu propia naturaleza creativa. La mayoría de las personas gastan una enorme energía creativa manteniendo los límites de su identidad creativa, probando constantemente que no son
ese tipo de persona creativa, evitando territorios creativos que se sienten desconocidos o amenazantes. Pero cuando integras conscientemente tu sombra creativa, esta energía defensiva se convierte en expresión creativa. En lugar de gastar energía evitando partes de ti mismo, puedes gastar energía explorando y expresando tu rango creativo completo. Tesla escribió sobre experimentar valentía creativa después de meses de práctica de integración de sombras. No porque dejara de sentir incertidumbre creativa, la creatividad siempre implica aventurarse en territorios desconocidos, sino porque dejó de temer a sus propios impulsos creativos. Aprendió a confiar en que incluso sus aportes creativos más extraños contenían información valiosa. Este es el objetivo final del trabajo de creatividad en la sombra, desarrollar una confianza total en tu propio proceso creativo. Cuando sabes que puedes trabajar conscientemente con cualquier impulso creativo que surja, integrándolo sabiamente en lugar de suprimirlo o dejarte llevar ciegamente, te vuelves verdaderamente libre para explorar tu pleno potencial creativo. Entender esta conciencia creativa integrada es una cosa, pero cómo vives realmente a partir de esta ampliada conciencia creativa. Déjame mostrarte exactamente cómo incorporar esto en tu vida diaria. Imagina despertar mañana por la mañana, no con ansiedad creativa sobre lo que deberías crear, sino con una genuina emoción sobre lo que desea emerger a través de ti. Esto no es fantasía, esto es lo que la integración diaria de sombras crea. Dejarás de forzar la creatividad y empezarás a surfear las olas creativas que ya fluyen a través de tu conciencia integrada. La técnica de Tesla que compartí contigo es la base, pero la integración requiere una aplicación diaria constante. Así es como puedes estructurar tu trabajo diario de sombras creativas. Cada mañana, antes de participar en cualquier otra actividad creativa, dedica 7 minutos a la meditación de sombras de Tesla. Esto no es solo una agradable práctica espiritual, es una preparación creativa práctica. Estás limpiando las resistencias inconscientes que de otro modo limitarían tu expresión creativa a lo largo del día. Después de tu meditación, dedica inmediatamente al menos 5 minutos a la expresión creativa sin censura. Escribe en un diario, dibuja, mueve tu cuerpo o habla en un dispositivo de grabación, lo que sea que te permita expresar sin editar. Esto conecta el material inconsciente de tu meditación con una acción creativa consciente. A lo largo de tu día, presta atención a los momentos en que sientes resistencia creativa o autocrítica creativa. En lugar de forzar o evitar estos momentos, haz una pausa y pregúntate, ¿qué impulso creativo estoy rechazando ahora mismo? A menudo, los bloqueos creativos son en realidad redirecciones creativas, tu inteligencia creativa integrada tratando de guiarte hacia una expresión más auténtica. Mantén un diario de sombra creativa donde registres ideas, sueños, impulsos creativos inesperados y proyectos creativos que sientas que son demasiado extraños o demasiado ambiciosos. Estos impulsos creativos que parecen poco prácticos a menudo contienen semillas de innovaciones revolucionarias. Imagina despertar mañana y en lugar de preguntar ¿qué debería crear hoy?, preguntas ¿qué quiere crearse a través de mí hoy? Siente cómo eso cambia de presión a curiosidad. Esa es la diferencia entre la creatividad forzada y el flujo integrado. Recuerda, no estás tratando de convertirte en una persona creativa diferente, estás dándole permiso a tu yo creativo auténtico para finalmente salir y jugar. Practica lo que Tesla llamó
coraje creativo, asumiendo regularmente proyectos creativos que se extiendan más allá de tu zona de confort. Si te consideras lógico, explora la expresión creativa intuitiva. Si te identificas como artístico, experimenta con enfoques creativos analíticos. El objetivo no es volverte bueno en todo, sino descubrir qué territorios creativos extraños contienen en realidad dones naturales que nunca has desarrollado. Una vez a la semana, participa en lo que yo llamo citas creativas de sombra. Dedica tiempo a explorar un medio o enfoque creativo que siempre has asumido que no se te da bien. Acércate con una mente completamente de principiante, sin intentar lograr ningún resultado en particular, solo explorando cómo se siente este territorio creativo desconocido para tu conciencia integrada. Ahora, aquí está la parte que separa a los soñadores de los creadores, la práctica diaria que hace toda la diferencia. Para un trabajo avanzado de sombra creativa, Tesla recomendó lo que él llamaba práctica de oposición creativa. Deliberadamente asume desafíos creativos que se opongan a tu estilo creativo preferido. Si te gusta trabajar solo, colabora. Si prefieres la planificación detallada, prueba la creación espontánea. Si normalmente creas en un medio, explora su opuesto. Pero aquí está el secreto más avanzado de Tesla, la práctica que llevó su creatividad a niveles sobrehumanos. Estas prácticas no están diseñadas para cambiar tu estilo creativo natural, sino para ampliar tu rango creativo y evitar que tus preferencias se conviertan en prisiones creativas. Tesla descubrió sus innovaciones más revolucionarias al combinar enfoques creativos que parecían completamente incompatibles. Recuerda, el objetivo de la integración de la sombra no es convertirse en una persona creativa diferente. Es convertirse en una persona creativa completa, alguien que puede acceder y expresar toda su naturaleza creativa, en lugar de solo las partes socialmente cómodas. Recuerda, tu sombra creativa no es tu enemiga. Es tu mina de oro creativa esperando ser excavada conscientemente. Cada impulso creativo que has reprimido contiene energía que se transforma en innovaciones revolucionarias cuando se integra conscientemente. La última instrucción de Tesla fue profunda. Confía en el impulso creativo, pero intégralo conscientemente. Mañana por la mañana, cuando te sientes para tu primera sesión de 7 minutos, no solo estás meditando, estás llevando a cabo una excavación arqueológica del genio creativo que ha estado enterrado dentro de ti toda tu vida. Lo más importante que debes entender es esto: tu sombra creativa no es algo que debas superar o eliminar. Es potencial creativo que necesitas incluir conscientemente. Cada impulso creativo que alguna vez has reprimido contiene energía que puede transformarse en expresión creativa consciente. Ahora has dominado la técnica exacta de meditación de sombra de 7 minutos de Tesla, el mismo método que desbloqueó la transmisión de energía inalámbrica y revolucionó su proceso creativo. En solo 25 minutos has descubierto cómo transformar bloqueos creativos en innovaciones revolucionarias, acceder a potenciales creativos reprimidos que han estado esperando emerger toda tu vida y crear desde tu naturaleza completa e integrada en lugar de solo las partes socialmente aceptables. Esto no es teoría, este es el plano probado de Tesla para una conciencia de posibilidades imposibles. Tu ruptura creativa está a la espera en la sesión de 7 minutos de mañana. Cuando ese genio creativo reprimido salga a la superficie, cuando sientas la electricidad de Tesla fluyendo a través de ti, quiero que me lo cuentes. Comparte tu avance en los comentarios abajo.
Tu valentía creativa podría ser la inspiración que alguien más necesita para dejar de reprimir sus dones auténticos. Dale me gusta si estás listo para probar la técnica de Tesla mañana por la mañana y suscríbete para no perderte las prácticas avanzadas que separaron a Tesla de todos los demás inventores de su época. El próximo video revela los secretos mejor guardados de Tesla, sus métodos para acceder a la inteligencia universal, mantener claridad visionaria mientras se vive de manera práctica y canalizar innovaciones que parecen venir de más allá de la conciencia ordinaria. Estas son las técnicas avanzadas que le permitieron a Tesla ver 50 años en el futuro, a prácticas tan poderosas que permanecieron ocultas en sus diarios privados hasta ahora. Tu sombra creativa ha estado esperando toda tu vida a que dejes de huir de ella y comiences a crear con ella. Hoy es el día en que esa espera termina.